quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Agradecida de Dios que me brinda un día más para llegar hasta ustedes, estudiantes de tercero de secundaria. Yo soy Amarilis Camarena y de este modo quiero darles la bienvenida, como siempre, a nuestra clase de lengua española. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora Amarilis. ¿Y usted? Qué bueno, yo estoy bien y me imagino que estás lista, ¿es así? Estoy siempre lista, profe. Bien. Todos estamos listos aquí para comenzar nuestra clase, pero antes vamos a ver nuestro video como de costumbre. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura
dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. No me voy a cansar de insistir. Lávense las manos, guarden la distancia para que sigamos combatiendo este coronavirus. Ahora sí, vamos a ver, Neurona, ¿qué hicimos la clase anterior? En la clase anterior dijimos que la entrevista es una conversación entre dos o más personas que indagan acerca de un hecho ocurrido, vida personal, entre otros. Los elementos esenciales son entrevistador y entrevistado. Su función es recabar información y en su estructura podemos citar la introducción, el cuerpo y el cierre. Los canales pueden ser personal, telefónico y cuestionario. Los números pueden ser individual y grupal. Y dentro de la modalidad tenemos estructurada, la cual puede ser formal, y no estructurada, la cual puede ser informal. También tenemos no dirigida y focalizada. Así es, Neurona. En la clase anterior estuvimos hablando sobre la entrevista y vamos a continuar en esa modalidad de preguntas y respuestas. Para eso vamos a conocer cuál es la palabra clave de nuestra clase de hoy. Y la palabra clave es interrogante. Interrogante. Es el participio del verbo interrogar, que procede del latín interrogare, vocablo integrado por el prefijo inter, que designa lo que está situado en el medio, y el verbo rogare, que alude a una petición. Quien interroga efectúa una pregunta, pues posee una duda, una incertidumbre. Esta situación no aclarada o dudosa es lo que constituye un interrogante, y también es interrogante el sujeto que hace la pregunta para aclarar sus dudas. A propósito de interrogante, Neurona, ¿qué te ha escrito Miguel? ¿Pudo hablar con su hermano? Sí, profesora. Está muy feliz, ya que pudo aconsejar a su hermano acerca de cómo hacer una entrevista excelente. Me alegra bastante, por Miguel y por ustedes. Tomen nota que vamos a seguir aprendiendo sobre la entrevista, porque realizamos una entrevista con el propósito de obtener información de interés para un público en general. Consideremos asimismo que la entrevista siempre emplea oraciones interrogativas. Estas permiten al entrevistador cuestionar a su entrevistado con el fin de extraer alguna información necesaria y que pueda satisfacer ese objetivo previsto. Recuerden asimismo que el entrevistado debe ser una persona de conocimientos relevantes en cuanto al tema que se va a tratar en la entrevista, el cual debe ser de interés para la comunidad a la cual va dirigida esa entrevista. A propósito de lo cual, los invito ahora a ver la siguiente entrevista. ¿Qué piensas acerca de los animales en peligro de extinción? Yo creo que es una desgracia porque no es posible que todos los animales mueran por culpa nuestra. ¿Qué podrías hacer tú para ayudar en este problema? Recoger toda la basura, cuidar los bosques y cosas que estén en nuestras manos para solucionar este problema. ¿Cuál crees que es la primera causa de que muchos animales estén en peligro de extinción? Yo creo que principalmente es la urbanización, contaminación de bosques,
playas y trata de animales en peligro de extinción para tenerlas como mascota. ¿Por qué razones quieres cambiar esta situación? Porque es una lástima, es una injusticia que estos animales mueran. ¿Qué crees que pasará en el futuro si esto continúa? Los animales se extinguirían. ¿Cuáles son los animales que sabes que están en peligro de extinción? Oso panda, tigre de Bengala, manatí, jaguar, etc. ¿Cómo contribuyes a la protección de estos animales? Conservándolos en el medio en el que viven. ¿Qué harías en contra de la venta ilegal de estos animales? Podría ir a un lugar donde se ocupen de este problema y proponerles posibles soluciones para erradicarlo. ¿Crees que las autoridades hacen lo necesario para evitar esto? Yo creo que no hacen lo suficiente, porque no se evidencia un cambio notorio en este problema. ¿Crees que en un futuro cambie este problema? Tal vez, solo si las autoridades y todas las personas ponemos de nuestra parte y tratamos de cambiar la situación. Un tema de gran impacto medioambiental. Pero en esa entrevista que vimos hace un momento, yo creo que tú notaste algo que tiene que ver con la estructura. ¿Pudiste ver bien ese inicio, introducción, desarrollo o cuerpo y el cierre? ¿Qué notaste? Profesora, no contó ni con introducción ni cierre. En la introducción se debió colocar el saludo, la presentación del tema, el motivo y presentación del entrevistado. Y en el cierre debió contener al menos una despedida y un agradecimiento al entrevistado. Muy bien, Neurona. Yo estoy segura que ustedes también se percataron de que este texto, esta entrevista, le hacía falta algo en cuanto a la estructura, como vimos en clase anterior. Esa introducción nunca debe faltar. Solamente vimos un diálogo, preguntas y respuestas. Carecía, como dice Neurona, de la introducción y del cierre. Muy importante que tomen eso en cuenta para la realización de sus entrevistas. Asimismo, Neurona, ¿cómo tú pudiste distinguir esas intervenciones en la entrevista, cuando hablaba el entrevistador y cuando habla el entrevistado? Se distingue porque las preguntas van en negrita y las respuestas no. Bien. ¿Y qué te parecieron las preguntas? ¿Eran directas, breves, claras, como habíamos hablado en la clase anterior? Sí, en general. Y en algunos casos, las preguntas incluían un comentario más extenso. Un punto importante, y quiero que lo noten, es cómo se dirige el entrevistador al entrevistado. ¿Se dirige de tú, de usted? ¿Qué te pareció, Neurona? Se dirige de usted. Es cuestión de protocolo periodístico. Así es. Además, es un tema que vamos a tratar más adelante. En esta entrevista, cuya finalidad es informar a un público de lo que una persona experta piensa con relación a un tema. Este es del tipo de opinión. ¿Te acuerdas lo que es una entrevista de opinión? Sí, profesora. Es la que busca conocer cuál es la opinión de una destacada persona sobre un tema en particular. Exacto. Que en este caso ese tema en particular es la extinción de los animales. Muy bien. ¿Alguna interrogante, Neurona? Tenemos a Sara Costa, desde Las Caobas, Santo Domingo Oeste, que pregunta: ¿cuál es la importancia de las preguntas en la entrevista? Sara, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cuál es la importancia? Decirte primero, Sara, que es importante recordar que la entrevista se va a desarrollar en ese modo de preguntas y respuestas. La forma más eficaz de obtener información del entrevistado es haciéndole precisamente preguntas. Y es necesario que estas preguntas sean claras. De ahí la importancia. De hecho, el hacer preguntas es algo innato del ser humano. Desde pequeño estamos haciéndonos preguntas.
Es decir, que esta es la manera para llegar al conocimiento, para obtener la información de eso que estamos buscando. También tenemos desde el Ensanche Sama, Santo Domingo Este, a Josías Alcántara. Él dice: ¿es necesario usar el mismo tipo de preguntas? Josías, gracias por escribirnos también. Una pregunta que va directamente relacionada con la que Sara está haciendo. ¿Es necesario hacer preguntas? ¿Es necesario hacer siempre la misma? Dijimos que como la pregunta es el medio que vamos a usar para extraer la información, es necesario entonces que el entrevistador, en este caso la persona que está haciendo las preguntas, debe determinar qué tipo de interrogante es la que va a emplear para lograr que ese entrevistado le dé una respuesta acorde con el objetivo que él está persiguiendo. En ese sentido, vamos a ver cuáles son los tipos de preguntas. Generalmente, los tipos de preguntas pueden clasificarse en cerradas, abiertas y mixtas. Una pregunta es cerrada cuando se utiliza para obtener información inmediata. Estas cumplen con ciertas características relacionadas con hechos y son fáciles y rápidas de responder. También se les conocen como las preguntas del sí y el no, pero pueden ser respondidas con frases cortas también. Estas preguntas se clasifican identificación y selección. Hay otras clasificaciones dentro de la cerrada, pero estas son las más usadas. Dentro de la identificación son las que buscan alguna información utilizando pronombres como quién, cuándo, dónde. Por ejemplo, ¿cuándo inicia su vocación ecológica? Una pregunta que le hace el entrevistador al entrevistado. Dentro de las preguntas de selección, como vemos aquí, la selección puede ser única o múltiple. Es única o dicotómica cuando la respuesta es una sola. Dentro de esas dos opciones que se presenta, el entrevistado tiene que elegir una sola. ¿Cree usted que existen animales en extinción? ¿Sí o no? ¿Lo cree o no lo cree? Si es múltiple o politómica, se le van a presentar otras opciones además del sí y el no. Es importante destacar que las preguntas cerradas son muy estrictas a la hora de conversar. Por lo general, suelen ser muy usadas en los interrogatorios. La otra clasificación que vimos es preguntas abiertas. Las preguntas abiertas permiten respuestas mucho más extensas y creativas. No pueden ser respondidas con un simple sí o no, al contrario de las cerradas. Estas se usan para indagar sobre los pensamientos e ideas del entrevistado. Dentro de esa clasificación están las de prueba, de proyección, clarificación, hipotética, que esta hipotética también puede ser condicional o reflexiva. Estas preguntas reflexivas intentan influenciar de una manera respetuosa al entrevistado, permitiendo que éste tenga una postura más clara de esa persona que está entrevistando. Lo coloca en una posición hipotética que no necesariamente corresponde a la realidad. Por ejemplo, ¿qué harías en contra de la venta ilegal de animales? Si estuvieras en esa posición, ¿cuáles acciones desarrollarías para proteger a esos animales y sobre todo esos animales que están en peligro de extinción? Por otro lado, las de prueba, estas son las que buscan indagar, ir un poco más al fondo para conocer cuáles son esas motivaciones que están detrás del entrevistado. Asimismo, las de proyección, su efectividad radica en que es más fácil para cualquier persona poner en la boca del otro lo que opina, sobre todo si implica un alto grado de carga emotiva. ¿Qué comentarios ha escuchado sobre leyes a favor de animales en peligro de extinción? Este es un ejemplo de ese tipo de preguntas.
Las de clarificación son realizadas por el entrevistador cuando una respuesta que ha dado el entrevistado arroja algún tipo de duda. Es necesario entonces hacer una pregunta que aclare esa pregunta que le habían hecho previamente. Las preguntas mixtas están conformadas tanto por las cerradas como por las abiertas. Estas dan una opción para razonar o ampliar una respuesta a través de un por qué. Por ejemplo, ¿cree usted que existen animales en extinción? ¿Por qué? Como ven, es sumamente importante que identifiquemos cuáles son los tipos de preguntas que vamos a utilizar o a realizar en una entrevista. Asimismo, otro aspecto relevante a tener en cuenta dentro de una entrevista es el registro de la lengua o el registro del lenguaje. Vamos a ver el siguiente video que nos va a explicar sobre este importante aspecto a considerar. Adelante. Otro aspecto importante a considerar en la entrevista es el registro del lenguaje. Seguramente han escuchado que el registro hace referencia a cómo nos expresamos en el contexto comunicativo. Dicho de otro modo, es la manera en la que hablamos dependiendo dónde estemos o con quién estemos. De ahí distinguimos un registro formal y otro informal. El formal responde a la manera en que nos expresamos ante personas desconocidas. En estos casos utilizamos términos más cultos y a veces hasta rebuscados. De igual modo, manifestamos respeto al dirigirnos a ellas. Por ejemplo, si hablo con una persona joven, pero que no conozco, me refiero a ella con los siguientes términos: joven, señorita, usted. En el registro informal, por el contrario, es con personas conocidas, lo que ya implica tener cierto grado de confianza. En este caso, podemos expresarnos con terminologías más sencillas, pero sin caer en lo vulgar o descortés. En una entrevista, esos registros tendrán lugar partiendo de la situación comunicativa, enfocado en con quién se encuentre el entrevistador y el entrevistado, si son conocidos o desconocidos. Es muy importante tomar en cuenta eso que acabamos de ver, porque son de las cosas que nos van a abrir puertas en la vida. Ahora vamos a pasar a la trivia. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿De qué se trata? Vamos a extraer algunas oraciones de esa entrevista que vimos al principio. De esas preguntas que se realizan, lo único que tienes que hacer es clasificar a qué tipo de pregunta corresponde. ¿Lista? Estoy lista. La primera. ¿Cuál crees que es la primera causa de que muchos animales estén en peligro de extinción? Esta es una pregunta abierta de prueba. Correcto. ¿Crees que existen animales en peligro de extinción? Esta es cerrada definitiva. Correcto también. ¿Qué harías en contra de la venta ilegal de estos animales? Esta es abierta, hipotética o condicional. La última. ¿Crees que las autoridades hacen lo necesario para evitar este problema? Esta es de proyección. Bien, Neurona. Veo que has aprendido bastante. Es el momento entonces de hacer un resumen de la clase del día de hoy. ¿Qué te parece? Hoy aprendimos que en la entrevista se emplean las oraciones interrogativas, permitiendo al entrevistador cuestionar al entrevistado. Las interrogantes pueden ser de carácter afirmativo o negativo. En una entrevista se pueden dar diferentes tipos de preguntas, y estas son las preguntas cerradas, abiertas, hipotéticas y las de sondeo, opinión, comentario. Y por último vimos que el registro de la lengua hace referencia a cómo nos expresamos en el contexto comunicativo, distinguiendo el registro formal e informal. Seguimos creciendo en aprendizaje. Muy bien, Neurona. Estamos en el cierre de la clase. Y como siempre, voy a invitarte a que si necesitas ver esta clase de nuevo, solo tienes que visitar la página que ves en pantalla. No olvides ponerte en contacto con el profesor que está en la escuela,
para seguir profundizando y practicando los aprendizajes adquiridos. Ahora, como siempre, quiero compartir con ustedes una reflexión. Hace algunos años se presentó ante un público la recreación fílmica de uno de los momentos más importantes de la historia del cristianismo, la Pasión de Cristo. Esta obra fue producida y dirigida por el actor y también director Mel Gibson y tuvo en su papel protagónico al actor Jim Caviezel. Durante su presencia en Denver para recibir un premio que le iba a ser otorgado, el actor concibió una entrevista a ACI, prensa, en la que le preguntaron sobre su escena favorita en la película. El actor se remitió a la escena donde Poncio Pilato interroga a Jesús y éste le dice: aquellos que me conocen, conocen la verdad. Luego de lo cual, Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? En la película puede verse que Jesús permanece callado, mientras Pilato se dirige ahora a su esposa Claudia Prócula. Le dice: ¿qué es la verdad entonces? Ella responde: si tú no lo sabes, yo no te lo puedo decir. Esa fue la respuesta de Claudia a Pilato. Si tú no lo sabes, yo no puedo decírtelo. En cuanto a qué es la verdad, filósofos, científicos, escritores, artistas han versado a través de los años. Muchos dicen tenerla, otros la relativizan, pero solo uno lo es. Si tú no lo sabes, yo te lo puedo decir. La verdad es Jesús. Hasta la próxima y que sean felices. Bonjour et bienvenue tout le monde. Que la grâce de Dieu soit sur toi et ta famille. Que la gracia de Dios sea sobre ti y tu familia. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de voyage et moyens de transport en considérant la distance. Alors, prends ton cahier, ton stylo, ton crayon et bien sûr, sans oublier ta bonne disposition pour l'apprentissage. Je suis Clément Gétreau, ton professeur de français. Salut Newon. Salut professeur. Tu es bien? Oui, je suis très bien. Et vous? Je ne me plains pas. Je suis très bien, gracias a Dieu. Estimado estudiante de tercero, agradecemos como siempre tu sintonía y te damos la bienvenida a este tu espacio de aprendizaje. Hoy vamos a hablar de viajes y medios de transporte tomando en cuenta la distancia expresada en metros y kilómetros. Pues, toma tu cuaderno, tu lápiz, tu bolígrafo y vamos a comenzar al volver, porque ahora compartimos contigo una información de suma importancia, nuestro protocolo. Tú lo sabes y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer?
Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Voilà, recuerda siempre lavarte las manos, usar tu mascarilla y mantener tu distancia física de aproximadamente 2 metros. Esto es cuidar la salud y la vida. Vamos a echarle un vistazo a nuestra clase anterior. Anteriormente aprendimos a hablar de los medios de transporte y dónde dirigirnos para abordarlos. También aprendimos los verbos voyager y acheter en presente simple. Por ejemplo, je voyage à Cuba en avión. Je voyage à Cuba en avion. Il voyage à Porto Rico en bateau. Il voyage à Porto Rico en bateau. Nous voyageons en voiture. Nous voyageons en voiture. J'achète mes tickets de voyage à l'avance. J'achète mes tickets de voyage à l'avance. Très bien. Y ahora quisiera que tú me ayudes a entender a dónde dirigirme o a dónde dirigirse en cada caso. Oui. Así es, profesor Yetro. Numéro 1. Si vous voulez voyager en avion, il faut aller à l'aéroport. Il faut aller à l'aéroport. Si vous voulez voyager en avion, il faut aller à l'aéroport. Très bien. Numéro 2. Pour prendre le bus, il faut aller à l'arrêt du bus. Il faut aller à l'arrêt de bus. Pour prendre le bus, il faut aller à l'arrêt de bus. Numéro 3. Pour prendre le métro, il faut aller à la station de métro. Il faut aller à la station de métro. Très bien. Numéro 4. Si vous voulez voyager en bateau, il faut aller à la gare maritime. Il faut aller à la gare maritime. Si vous voulez voyager en bateau, il faut aller à la gare maritime. Merci. Et maintenant, nous vous présentons notre mot-clé du jour. La palabra clave de hoy. Distance. Distancia. Distance. C'est l'intervalle existant entre deux points dans l'espace. C'est donc l'itinéraire pour aller d'un point à un autre. Il faut se rappeler que pour limiter la propagation de la COVID-19, une distanciation physique d'environ 2 mètres est recommandée. Gardez votre distance, s'il vous plaît. Distancia es el intervalo existente entre dos puntos en el espacio. Es el recorrido de un punto a otro. Cabe recordar que para limitar la propagación de la COVID-19, una distancia física de 2 metros es recomendada. Mantenga su distancia, por favor. Tu habites près d'ici, Newon? Non, professeur. Ma maison est à 10 km d'ici. Et vous? Moi, j'habite à 23 km d'ici. C'est un peu loin. Quel moyen de transport tu utilises? Je prends l'autobus. Il y a une gare en avion 200 mètres de chez moi. Oh, c'est bien quand même, Newon. Ahora, si has observado en este diálogo, hacemos mención de la palabra metro y kilómetro. Metro y kilómetro. Usamos metros para hablar de distancias cortas desde 0 o desde 1 metro hasta llegar a 999 metros. Y cruzando a 1000 metros, usamos la palabra kilómetro. ¿Sabes qué distancia es 1 metro? Un poquitito más de 3 pies. Bien. Ahora, quisiera que entendamos lo siguiente. Cuando decimos
métro si, par exemple, il y a une station d'autobus à 300 mètres de chez moi. Neurona dice, hay una estación de autobús a 300 metros de su casa. 300 mètres. Bien? Distance, una distancia corta. Y exemple numéro 2, la boulangerie est à 100 mètres du glacier. La panadería está a 100 metros de la heladería. 100 metros, una distancia corta. Usamos metro. Ahora, recuerde, metro, mètre en français, M, E, accent grave, T, R, E. Symbole M. Métro, symbole M. Et maintenant, le kilomètre est utilisé pour parler de longues distances. Para hablar de distancias, de largas distancias, usamos kilómetro. Kilomètre, et puis KM. KM comme symbole. Par exemple, Amos habite à 2 kilomètres de son école. Amos vive a 2 kilómetros de su escuela. 2 km, 2 kilómetros, 2000 mètres, 2000 mètres. Exemple numéro 2, la maison de Luc se trouve à 1 kilomètre de son école. La casa de Luis se encuentra a 1 kilómetro de su escuela. Y espero que tú también hayas podido elaborar sus expresiones diciendo a qué distancia se encuentra tu casa de tu escuela. Nebon, tenemos mensajes. Así es, profesor. Desde Maquiteria, Villa Duarte, Alicia Martínez pregunta: Professeur Clément, comment on dit menos de en français? Merci. Alicia Martínez desde Maquiteria, Villa Duarte, Santo Domingo Este. Moins 2. Menos 2, moins 2. Par exemple, moins de 5 km, moins de 100 mètres, menos de 100 mètres, non? Moins 2. Très bien. Une autre question, Newon? Desde Loma de Los Ángeles, La Vega, Rosa Fabián dice: Profe, yo me sé una canción en francés. Et kilomètre à pied, 6 Le Soulier. Très bien. Rosa Fabián desde Loma de Los Ángeles en La Vega, Cibao. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Exactement, es una canción muy famosa entre los estudiantes, ¿no? 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 ou 10 kilomètres à pied, ça use les souliers. Très bien, puedes cantarlo en casa. Joan Baez, desde Manabao, Jarabacoa, pregunta lo siguiente: Professeur, comment on dit tapon en français? Joan Baez desde Manabao. Très bien. Tapón, embotellamiento o atasco. En français, embouteillage. Embouteillage. ¿Puedes repetirlo, Joan? Embouteillage. Très bien. Profesor, también preguntan sobre las palabras sin diccionario. Oh, et voilà. Maintenant, nous vous présentons notre segment à savoir, sin diccionario. Traducción. Ese es muy fácil. Traducción. Très bien. Distance. Significa distancia. Más fácil de ahí, imposible. Exactement. Mètre. También es súper fácil. Metro. Ouais. Kilomètre. Indiscutiblemente, profesor, se refiere a kilómetro. Exactement. Limite. Incluso se escribe igual que su traducción. Límite. Exactement. Limite. Ahora bien,
¿Has visto qué fácil es? Tú también puedes elaborar tu lista de palabras que puedes traducir o interpretar de francés a español o viceversa sin diccionnario. Et en parlant de limites, pour limiter la propagation de la COVID-19, une distanciation d'environ 2 mètres est recommandée. Para limitar la propagación de la COVID-19, es recomendable una distancia de aproximadamente 2 metros. ¿Has intentado ver a qué distancia deberías estar cuando está en público? Sí, 2 metros. Distancia corta. Corta distancia. Autre chose, si nous disons Valiente se trouve à 23 kilomètres de Villa Consuelo. Valiente está a 23 kilómetros de Villa Consuelo. Hablamos de una larga distancia. En parlant de Valiente, nous allons maintenant apprécier ce paragraphe, ce texte de Carlos Alcántara. Tu atención, por favor. Vamos a apreciar este párrafo de Carlos Alcántara hablando de sus movimientos usando metros y kilómetros. Tu atención, por favor. Bonjour, je m'appelle Carlos Petilou Alcántara Belén. Je suis étudiant en 3e secondaire. J'habite à Valiente, Santo Domingo Este. Mon école se trouve à 500 mètres de chez moi. Ma mère travaille à Villa Consuelo, environ 23 km de notre domicile. Mon père travaille en face de mon école. Dans mon quartier, il y a un parc à 220 mètres de notre maison et j'y vais très souvent avec mes amis. Il y a une glacerie derrière le supermarché qui se trouve à environ 10 km. La boulangerie Sobao est à côté de chez nous et là nous achetons du pain pour le petit déjeuner. Nous habitons très loin du centre-ville, mais j'aime beaucoup mon quartier. Merci. Y ahora te invitamos a que prestes mayor atención a este mismo párrafo de Carlos para luego pasar a responder algunas preguntas relacionadas con este. Bonjour, je m'appelle Carlos Petilou Alcántara Belén. Je suis étudiant en 3e secondaire. J'habite à Valiente, Santo Domingo Este. Mon école se trouve à 500 mètres de chez moi. Ma mère travaille à Villa Consuelo, environ 23 km de notre domicile. Mon père travaille en face de mon école. Dans mon quartier, il y a un parc à 220 mètres de notre maison et j'y vais très souvent avec mes amis. Il y a une glacerie derrière le supermarché qui se trouve à environ 10 km. La boulangerie Sobao est à côté de chez nous et là nous achetons du pain pour le petit déjeuner. Nous habitons très loin du centre-ville, mais j'aime beaucoup mon quartier. Merci. Et maintenant, écoute et choisis la réponse correcte. Ahora escucha y responde o selecciona la respuesta correcta. Numéro 1. Carlos va à l'école A. En train. B. En bateau. C. À vélo. La C. A vélo. Haz examen.
Exactement, à vélo, à 500 mètres. Numéro 2, pour aller au travail, ma mère prend A, le bus, B, le bateau, C, l'avion. La A, le bus. 23 kilomètres. Très bien. Numéro 3. Carlos va au parc A, à pied, B, en bus, C, en métro. La A, a pie. 220 metros. Très bien. Numéro 4. La famille Acevedo Pérez va chez le glacier A, en bateau, B, à vélo, C, en voiture. La C, voiture. 10 kilomètres. Exactement. Numéro 5. Le père de Carlos va à la boulangerie A, en métro, B, en autobus, C, à pied. La C, a pie. Exactement, à pied. À côté de. Très bien, à côté de, ahí al lado, à pied, claro, en tren non. Et maintenant, nous allons voir la trivia de hoy. Tu attention, por favor. Indique le moyen de transport à utiliser. Numéro 1. À une distance de 50 mètres. Llevé a pie. Très bien. Numéro 2. Si tu vas au supermarché à 2 km de chez toi. À vélo. À moto. Ou peut-être en voiture. Ou peut-être en voiture. Très bien. Et numéro 3. Pour une très longue distance. On peut aller en voiture, autobus, métro, train, etc. Etc. Ahora, ¿puedes hacer un resumen de lo que tú has aprendido hoy? Yo, profe. Ok, je t'écoute. Hoy aprendimos a hablar de viajes y medios de transporte, tomando en cuenta la distancia expresada en metros y kilómetros. Y las nuevas palabras agregadas a mi base de datos son las siguientes: distance, mètre, kilomètre et limite. Merci, Neuron, pour ta bonne collaboration. ¿Y tú, qué has aprendido hoy? Haz tu resumen y compártelo con tu comunidad educativa. Para volver a ver esta clase, visita la página en pantalla. Tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Que Dieu te bénisse, Dios te guarde y te dé paz. À la prochaine. Au revoir, professeur. Bye bye. Bienvenidos, mis queridos estudiantes de tercero de secundaria, a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza. Yo soy su maestra, Sara Lorenzo, quien les acompaña en este proceso de enseñanza y aprendizaje a fin de sacar el mejor provecho de este año escolar. Por eso te pido
que tengas a mano tus útiles escolares y que prestes toda tu atención al siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Así es. Tomando estas medidas cuidadosamente, puedes colaborar para preservar tu salud y la de los tuyos. Hola, Neurona. Hola, profesora Sara. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Lista para iniciar la clase del día de hoy. Así es. Estamos listos para iniciar. ¿Qué te parece si nos das un repaso de todo lo que aprendimos en la clase anterior? Por supuesto. En la clase anterior aprendimos que la ósmosis es un fenómeno de difusión pasiva que sucede cuando existen dos soluciones en un medio con diferente concentración de solutos, que están separados por una membrana semiimpermeable, el cual deja pasar solo el disolvente. Este fenómeno se produce de manera espontánea, sin necesidad de aporte energético. La ósmosis es de vital importancia para mantener el equilibrio osmótico. Además aprendimos que según la concentración de disolventes y solutos se pueden clasificar los medios en hipotónicos, cuando la concentración de solutos es menor respecto al medio con el que se compara. Hipertónico, cuando la concentración de solutos es mayor respecto al medio con el que se compara. E isotónicos, cuando ambos medios tienen la misma concentración. Profesora, el cuerpo humano es realmente increíble. Así es. Estamos listos entonces para conocer la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es onda. Ondas. Una onda es la propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio y está asociada directamente a las vibraciones. Según el medio en el que se propagan, las ondas pueden ser de dos tipos. Mecánicas, las que necesitan un medio material para su propagación. Ejemplo, las ondas sonoras, las generadas en la superficie del agua o en cuerdas y muelles. Electromagnéticas, son las que no necesitan de un medio material para su propagación, por lo que se pueden propagar en el vacío, como la luz visible, los rayos X, las radiaciones ultravioletas, microondas, las ondas de radio y televisión, entre otras. Así es. Cabe destacar que las olas del mar, al igual que la luz y el sonido, son propagadas a través de ondas electromagnéticas, las cuales se traducen con un movimiento conocido como movimiento ondulatorio, el cual posee unas características, y es que transporta energía y además de esto, transporta también cantidad de movimiento en la dirección en la que se propaga. Como pudimos escuchar en nuestra definición, el sonido pertenece a las ondas mecánicas y este es uno de los medios de comunicación más importante para los seres humanos. Aparte de la voz, también utilizamos otras formas de comunicación o de producción de sonido más evolucionadas como los instrumentos musicales. Además, otros medios técnicos más sofisticados para producir y también para captar sonidos que hasta hace poco eran desconocidos.
Por ejemplo, podemos pensar en la música electrónica, la cual ha evolucionado de manera significativa. También la ecografía, a través de la cual podemos observar embriones, fetos y órganos internos de nuestro cuerpo, como el corazón y los grandes vasos sanguíneos. Estos son percibidos a través de ondas que luego se transforman en imágenes, lo que nosotros conocemos como sonografías, es decir, producción de imágenes a través de ondas sonoras, sí, a través del sonido. Lo que podemos observar en las sonografías o ecografías son ondas sonoras que se han transformado en imágenes. Al finalizar la clase de hoy, estarás en la habilidad de conocer y comprender el concepto de sonido, además de explicar la naturaleza del sonido y las características del mismo, y también estarás en la capacidad de tomar medidas correctivas para evitar problemas auditivos. Para que exista el sonido se necesitan 3 cosas. Lo primero es un foco sonoro, que es el cuerpo que vibra para la producción del sonido. También un medio material, que se necesita para que las partículas puedan vibrar y se puedan propagar las ondas sonoras, ya que el sonido no se puede propagar en el vacío. Y lo tercero que necesitamos es un receptor que será capaz de captar e interpretar la onda sonora. Podemos ver entonces que el sonido tiene 4 características. La primera característica del sonido es el tono. ¿Y qué es el tono? El tono es la relación que existe entre la frecuencia y la cantidad o el número de vibraciones por unidad de tiempo. Según el tono, entonces, los sonidos se pueden clasificar en sonidos agudos y sonidos graves. Un sonido será agudo cuando la frecuencia sea más alta y será grave cuando la frecuencia y número de vibraciones en unidad de tiempo sean más bajas. Un ejemplo de sonidos agudos es el producido por un violín. Y un ejemplo de sonidos graves es aquel producido por una tambora. La segunda característica del sonido que vamos a estudiar es el timbre. Que el timbre es una cualidad del sonido que permite distinguir entre sonidos iguales, pero producidos por diferentes fuentes sonoras. Y en esta podemos ver sonidos claros, sonidos sordos, sonidos agradables y sonidos molestos. Veamos entonces sonidos agradables y molestos. En los sonidos agradables podemos mencionar el sonido de los árboles cuando son batidos por el viento. Y en los sonidos molestos, el ruido que es producido por un avión. Este sería un sonido molesto o desagradable. Tenemos entonces la tercera característica, que es la intensidad del sonido. Intensidad. Esta característica o cualidad nos permite diferenciar y clasificar los sonidos en sonidos fuertes y débiles. Un ejemplo de sonido fuerte podemos mencionar la trompeta
Y un ejemplo de sonido débil que podemos mencionar es el sonido producido por una flauta. Por último, la cuarta característica que vamos a ver es la duración del sonido. Que esta es una cualidad que nos permite distinguir o diferenciar entre sonidos largos y sonidos cortos. Es decir, que es el tiempo el cual se mantiene una onda sonora y esta da lugar al ritmo. Tenemos entonces sonidos largos y sonidos cortos, como podemos observar en la imagen de nuestra pantalla. El sonido entonces tiene 4 características: el tono, el timbre, la intensidad y la duración. Maestra Sara, tenemos algunas preguntas vía redes sociales. Adelante. Cristal Ramírez, desde Montecristi, nos pregunta: ¿cómo se produce el sonido? Interesante pregunta. Muchísimas gracias, Cristal. Para que se produzca el sonido se necesita toda una serie de procesos. Lo primero es que la audición comienza en el oído externo, lo que nosotros conocemos como pabellón auricular o el oído, o la oreja. Cuando se produce un sonido fuera del oído externo, las ondas sonoras viajan hasta el conducto auditivo externo y golpean una parte de nuestro oído que se llama tímpano. Esto hace que el tímpano vibre y esas vibraciones se producen en unos huesecillos o pequeños huesos en el oído medio que luego amplifican el sonido y lo transmiten a las ondas sonoras hasta el oído interno, a un órgano que es conocido como cóclea, que es realmente la parte donde se produce la audición. Este es un órgano acuoso, contiene agua y ahí es donde verdaderamente se produce el sonido. Una vez que estas ondas llegan hasta el oído interno, se convierten en impulsos nerviosos o impulsos eléctricos, que luego el nervio auditivo envía esos impulsos hasta nuestro cerebro. Y finalmente, el cerebro es quien traduce estas ondas en sonidos. Es un proceso un poco complejo, pero así es como se produce el sonido. Desde el oído externo pasa al oído medio, donde están los huesecillos, y luego entonces al oído interno, donde está la cóclea. Este lo envía al cerebro y el cerebro produce lo que nosotros conocemos como sonido. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Sí, la siguiente pregunta la envía Stacy Díaz, quien nos escribe desde Los Mina. Ella quiere saber si es posible transmitir el sonido en ausencia del aire. Excelente pregunta, muchísimas gracias, Stacy. Como dijimos al principio, para que se produzca el sonido se necesita un medio material, porque el sonido es una onda mecánica. Necesariamente debe existir un medio material para que se produzca. Por ejemplo, Robert Boyle en el siglo XVII hizo una comprobación. Él tomó un reloj de timbre y lo colocó en una campana. Él había extraído todo el aire de la campana. Al producirse entonces la vibración en la campana del reloj, no se producía ningún sonido. Pero cuando Boyle dejaba penetrar el aire dentro de la campana, entonces volvía a aparecer el sonido, por lo cual se dio cuenta que no es posible que exista un sonido si no hay un medio. Otro ejemplo es con los astronautas. No sé si has visto en alguna de las películas donde los astronautas están en el espacio sideral, donde no existe el aire. Entonces, si te fijas, los astronautas usan un casco de oxígeno y nos podemos preguntar, ¿por qué no utilizan
un tanque como lo utilizan los buzos, un tanque de oxígeno. Lo que sucede es que los astronautas necesitan tener largas e intensas conversaciones con la torre de control en la Tierra y con sus compañeros de misión. Y esto solo será posible si tienen oxígeno como un medio mecánico para que las ondas sonoras se puedan escuchar. Es decir, que en ausencia de aire también existirá ausencia de sonido. Se necesita un medio físico, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Vamos a ver. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la intensidad de sonido que es posible ser captada por el oído humano? Veamos. La intensidad del sonido se mide en decibelios. Esta es la unidad de medida de la intensidad del sonido. Y el oído humano puede captar sonidos que van desde 0 hasta 120 decibeles. Como podemos ver en el gráfico que aparece en nuestra pantalla, todos los sonidos que exceden los 90 decibeles pueden causar daños en nuestro oído interno y en nuestro oído medio. Por encima de 120 decibeles ya son sonidos que causan daños irreversibles en el oído humano. En la parte verde podemos observar que corresponde a niveles auditivos que no representan un riesgo para la salud auditiva, como por ejemplo un susurro, hablar, los gritos leves, como conversamos en una biblioteca, el sonido del río o de un agua cayendo sobre un zinc. Estos presentan intensidad o frecuencias que van desde 0 a 80 decibeles. La parte amarilla se corresponde al límite de la nubosidad, es decir, que pudieran representar un riesgo para nuestra salud auditiva si nos exponemos a ellos con mucha frecuencia. Por ejemplo, los auriculares o dispositivos para escuchar música, los cuales tienen una frecuencia que va entre 80 y 90 decibeles. La parte roja se corresponde a aquellos sonidos que son nocivos para nuestro oído humano. Por ejemplo, la música alta en una discoteca, en conciertos, en bares, los cuales tienen una frecuencia entre 90 hasta 115 decibeles. Y la parte más alta, que es un rojo más intenso, se corresponde con aquellos sonidos que son excepcionales, es decir, que pueden causar daños irreversibles tanto al oído medio como al oído interno. Por ejemplo, las sirenas, las explosiones, las retrocavadoras, que pueden alcanzar frecuencias de hasta 130 y 140 decibeles. Los niveles altos de ruido pueden producir en los oídos efectos inmediatos y también a largo plazo. Entre los principales efectos que puede causar son pérdida de la audición, ya sea temporal o permanente, cefaleas, mareos, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, estrés, ansiedad, insomnios, trastornos del sueño, falta de concentración, etc. El ruido es tan contaminante que la Organización Mundial de la Salud ha proyectado el día 27 de abril como Día Mundial del Ruido, a fin de hacer conciencia ciudadana de los daños que éste puede producir a nuestro organismo. La recomendación final de la clase de hoy es que podamos evitar ruidos contaminantes, tanto producirlos como percibirlos, evitando así conductas ruidosas en nuestra casa y en nuestro entorno, como los gritos, los portazos, etc. También disminuir el volumen del equipo de música o de audio que estemos utilizando, ya sea radio, televisión, videojuegos, asegurándonos que el sonido solo se escuche dentro de la casa. Y también reservar el uso de la bocina de los automóviles
solo para situaciones de peligro. Me gustaría hacer una trivia con ustedes y con Neurona. ¿Estás lista, Neurona? Estoy lista. La primera pregunta o primer enunciado dice de la siguiente manera. Ustedes van a seleccionar la respuesta correcta. El decibelio es una unidad de medida ¿de qué? La A dice del tono del sonido, B, intensidad del sonido y C, timbre del sonido. Un momento, estoy analizando. La respuesta correcta es la B, la intensidad del sonido. Así es. El decibelio es la unidad de medida de la intensidad del sonido. Segundo enunciado. ¿Cuál de las siguientes que te voy a mencionar no es un sonido grave? A, el silbido, B, el trueno, C, la trompeta. La respuesta correcta es la A, silbido. Así es, el silbido es un sonido agudo, mientras que el trueno y la trompeta son sonidos graves. Y el tercer enunciado dice lo siguiente. El sonido es A, sensación auditiva percibida por el oído. B, sensación gustativa percibida por el cerebro. O C, sensación auditiva percibida por el cerebro. ¿Cuál es la correcta, Neurona? Sensación auditiva percibida por el cerebro. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Excelente, Neurona. ¿Qué te parece si nos das un resumen de todo lo que hemos aprendido en nuestra clase de hoy? Un momento, estoy actualizando mi base de datos. En la clase de hoy, aprendimos que el sonido es uno de los medios de comunicación más importantes para los seres humanos y que éste se produce a través de ondas. Otra cosa que aprendimos es que para que exista un sonido se necesita un foco sonoro, un medio material y un receptor capaz de captar la onda sonora e interpretarla. Por último, usted dijo que la unidad de medida de la intensidad del sonido es el decibelio y que el oído humano capta los niveles de intensidad acústica comprendidos entre 0 a 120 decibeles. Muchísimas gracias, Neurona. Muy buen resumen. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Recordarte que puedes visitar la página que aparece en tu pantalla si quieres volver a observar nuestra clase del día de hoy. También te puedes acercar a los maestros de tu centro educativo para aclarar cualquier duda sobre este tema o todos los temas que hemos trabajado. Me despido con esta frase de Steve Jobs, cofundador y presidente ejecutivo de Apple, que dice: no dejes que el ruido de las opiniones de otros apague tu propia voz interior. Muchísimas gracias por tu atención. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.